buenas tardes, queridos suscriptores de El Tiempo. Les damos la bienvenida a este espacio que ha sido creado para ustedes gracias a la solicitud que nos hacen en las encuestas, en los comentarios y en las notas que nos comparten. Hoy vamos a tratar un tema muy especial que tiene que ver con todos nosotros, con los pequeños, con los grandes, con los blancos, con los negros, con los amarillos, con todos, porque desde que nacimos hasta la edad que tenemos ahora, se levanta con nosotros. Es la salud. La salud, pero la salud de los colombianos. Tenemos un invitado especial que ustedes ya saben porque han recibido la información en la convocatoria. Se trata del doctor Carlos Francisco Fernández. Doctor City. Bienvenido, doctor Carlos Francisco. Siempre, María del Pilar, es un grato, rato el que uno pasa con la gente que nos ve, con la gente que nos sigue, con la gente como nosotros, que definitivamente, como su merced lo dice, tenemos que relacionarnos de manera directa o indirecta con algo que nos convoca a todos, y es la salud. Y por supuesto, uno diría, hasta antes decía uno que hasta antes de la pandemia uno decía que la salud pues era algo que nos tocaba esencialmente cuando nos faltaba, pero con la pandemia nos dimos cuenta que sin duda, esto, independientemente de cómo nos sintamos hoy, tiene que ver con todos, no solamente desde el plano individual, sino colectivo. Así que cuando me dijeron que ahí iba a hablar con los suscriptores, pues yo dije, pues claro, es que esto es lo mío, hablar con la gente. Y dentro de ese marco va a ser muy grato y por supuesto me siento muy complacido y de paso agradecido con todas las personas que en este momento están formando parte o empiezan a formar parte de esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre saben que estoy dispuesto a responder justamente a esta convocatoria porque para mí es un deber, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco. Y ahora que tocaste el tema de la pandemia, que fue lo que mencionaste, y pues además es un tema del que no podemos escapar, quisiera compartir una pregunta varias preguntas, la verdad, que nos han compartido nuestros suscriptores antes de entrar a la sala. Quiero recordarles que cuando quieran formular sus preguntas en directo van a tener prioridad la que ustedes formulen en directo a las que nos han enviado los suscriptores. Escúchame un segundito. Hay una cosa y es que quienes nos conocen saben de antemano que nosotros lo que hacemos es hablar como si estuviéramos en la sala de la casa. Claro que sí. No se angustien, no teman preguntar por elemental, por tonta que les parezca la inquietud. Pónganla ahí y sin duda para todos va a ser absolutamente grato. ¿Por qué? Porque una pregunta de uno puede dar la respuesta para muchos. Y obviamente si nosotros nos entendemos dentro de un marco más tranquilo, la verdad es que eso nos beneficia a todos. Así que invitados a preguntar, invitados a hacer sus comentarios, invitados a emitir sus opiniones. Y como digo, esta es una charla como si estuviéramos en la sala de la casa. Así que me atravesé aquí como harto, pero pues conmigo no tengan ninguna dificultad de preguntar cualquier cosa, cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, no están ahora mismo en sala el señor Luis Orlando Barrera, el señor Leonardo Castaño Escobar, Herminda Reyes, Diego Casablanca, Elvira Cuervo, Manfred Kraus, y todos ellos formularon preguntas que tienen que ver con esta situación de pandemia. Una de ellas dice, frente al COVID, ¿cree que será necesario la implementación de nuevas dosis de vacuna con una periodicidad? Y bueno, hay más preguntas en torno al COVID, como que cuántas dosis de la vacuna consideramos que debe haber después de la tercera o cuarta dosis, si es necesario más refuerzos incluso en personas sanas, si el COVID vuelve y sobre todo uno que me parece muy importante, el impacto de la pandemia en los jóvenes. Bueno, empecemos por decir una cosa y es, ¿por qué la pandemia? O sea, aclaremos, y obviamente con el debido respeto para quienes manejen los términos, vamos a tratar más o menos de entender las cosas de manera más simple. La pandemia es declarada solamente por la Organización Mundial de la Salud, es decir, la única entidad, la única voz autorizada para declarar una pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Como su nombre lo dice, pues es una alteración, dado pan, que es un prefijo ahí que significa todos, que nos vamos a afectar
Todos, todos, todos. ¿En qué sentido pasa? Es decir, ¿por qué pasa esto? Inicialmente porque tenemos un virus nuevo, distinto a la de la viruela del mono, vayan guardando ahí sus preguntas, un virus nuevo, que definitivamente nos toma dentro de un componente de transmisión fácil porque es a través de la respiración, a través del aire, muy fácil, porque hay virus que nos dan, que nos dan cierta gabel, necesitan un vector, necesitan un zancudo, por ejemplo, como el caso de la malaria, de la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya. Necesitan, digamos, cierta vía distinta, por ejemplo, el virus del SIDA, que se transmite a través del contacto sexual, a través de las secreciones, o a través del contacto, a través de las transfusiones o por vía placentaria, o a través de otros mecanismos como son los pinchazos, en el caso del virus del SIDA o en el caso de la hepatitis. Pero este virus es muy fácil de transmitir, hablo del COVID, del coronavirus nuevo. Y el otro componente es que, como es nuevo, nosotros no tenemos defensas. Entonces, ¿qué pasa? Que susceptibles de infectarnos somos todos los habitantes del planeta. Y eso es grave. Entonces, ¿qué pasa? Que el virus esencialmente nos convoca o nos compromete a todos desde el plano infectivo. Es decir, todos nos vamos a infectar con el SARS-CoV-2, con el coronavirus, con el COVID, como queramos llamarlo, en algún momento de la vida si es que ya no nos infectamos. ¿Qué pasa? Que como era un virus nuevo, no tenemos herramientas para defendernos. Entonces, la ciencia, afortunadamente, avanzó muy rápido para producir unas vacunas de las cuales no sabemos cuánto tiempo, porque como es nuevo el asunto, no sabemos cuánto tiempo dura, digamos, en cuanto a protección, no sabemos qué más va a pasar, porque además estos coronavirus tienen una particularidad, y es que el papel de ellos, el papel, si uno dice, ¿cuál es el papel de un virus? El papel de un virus en la vida, en la existencia, es tener la capacidad para adaptarse a un ambiente que les permita multiplicarse. Entonces, para eso cambia, muta mucho. Es decir, del virus que empezamos a conocer en China hace ya 2 años y pico, de ese virus ya no queda nada. Ese virus ha cambiado miles de veces. Y de esos cambios, que es básicamente lo que llamamos variantes, hay algunas que se suman. Entonces, es como los virus salen con errores y hay momentos en que esos errores se suman y al sumarse algunos errores pueden volverlo o más agresivo o en estos casos, como las variantes que ustedes han escuchado, pues esencialmente de más fácil transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un sistema inmunológico nuevo, unas vacunas que también no sabemos cuánto duran, un virus que cambia permanentemente y la susceptibilidad de todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cuántas veces nos tenemos que vacunar? Mientras no tengamos una disminución en la transmisión del virus, es decir, hay que cortar hasta donde se pueda la transmisión del virus, el virus puede cambiar y al momento de cambiar podría potencialmente pasar por encima de las vacunas que ya tenemos puestas. De ahí que es muy importante, termino aquí, que la humanidad entera se vacune. ¿Para qué? Para que de una o de otra forma este virus que se replica, que se multiplica muy rápidamente, entre más se multiplique, más va a cambiar. Entonces, si encuentra a las personas protegidas, así sea por 2, 3, 4, 5 meses, en un área, digamos, en un sitio, pues la posibilidad de que el virus allí circule por ese tiempo es menor. De ahí que la posibilidad de que salgan nuevas variantes, pues es menor y la posibilidad de defendernos con las vacunas que tenemos, pues sin duda se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Que las vacunas dependerán de si el resto del mundo se vacuna. Pero veamos, nosotros escribimos hace poco un artículo en el que hablábamos que más o menos la tercera parte de la humanidad no se ha puesto la vacuna necesariamente. Y allí, perdónenme el término, entre esas personas donde no hay vacunas, hablemos de algunos países africanos, de algunos países asiáticos, sencillamente el virus sigue multiplicándose y potencialmente esos cambios, esas copias mal hechas se pueden sumar y dar origen a variantes que desafortunadamente pueden pasar, como digo, por encima de las vacunas que ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa?
que como sabemos que las vacunas tienen un periodo, digamos, de defensa por ahora, mientras salen vacunas mucho más sólidas y mucho más consistentes, 4 o 6 meses. Entonces, antes de que nos cojan, digamos, de manera desprotegida, así sea, porque vemos que así definitivamente no sean específicas para las variantes, el hecho de infectarnos, que pasa con las vacunas, pues definitivamente es un hecho al que nos tenemos que acostumbrar, pero si estamos vacunados, la posibilidad de ir a una UCI o a una unidad de cuidado intensivo o de morirnos es menor. Entonces, creo que esto todavía nos falta y frente a la premisa de cuántas variantes nos quedan, pues no sabemos, pero por esa razón lo que esperamos es que la humanidad prontamente entre en razón de que los países en los que no se ha vacunado la gente lo haga prontamente, porque no tiene sentido que, por ejemplo, aquí ya tengamos cuarta dosis, mientras que en otras partes ni siquiera se han puesto unas. Y también para el país que todavía nos faltan muchas personas por completar sus esquemas, digamos, básicos con refuerzos, que sería sin duda de gran ayuda. Termino acá. Bueno, el señor Guillermo Martínez tiene una pregunta. No sé si quiere abrir su micrófono y formular directamente la pregunta al doctor Carlos Francisco. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de formularla. Pues el señor Guillermo Martínez nos pregunta, ¿qué es una persona inmune y por qué lo es? A ver, nosotros tenemos un sistema de defensas, es decir, el organismo es una cosa absolutamente maravillosa desde el punto de vista orgánico y básicamente estructura unos sistemas que nos permiten defendernos de agresiones. El sistema inmunológico hace eso, que nos defiende de agresiones en virus, bacterias, hongos y otros componentes. En tal sentido, esa es la inmunidad, esa es la inmunidad. Es decir, tenemos una capacidad natural para defendernos. Entonces, eso se llama una persona que tiene, digamos, una inmunidad normal. Hablemos de la persona con déficit inmunológico, una persona, digamos, que podemos llamar deficitaria, con bajas defensas, que es lo que podríamos llamar, digamos, una persona vulnerable. Entonces, una persona con déficit de defensas que se pueden acabar, una persona que tiene un tratamiento, una persona que tiene un tratamiento oncológico, una persona que tiene una enfermedad en curso de tipo crónico, la que están siendo sometidas a algunos medicamentos, o también de manera natural uno puede tener bajas defensas. Entonces, una persona con una inmunosupresión, pues sencillamente es susceptible de tener, digamos, infecciones más rápidamente. Por eso hay que protegerlas. Entonces, de esto estamos hablando de las personas desnutridas, los niños muy pequeños, los adultos mayores, etcétera. Y una persona que puede tener, digamos, unas defensas demasiadas. Hay personas, por ejemplo, que tienen una inmunidad natural por algunas, frente a algunas noxias, frente a algunos riesgos. Entonces, estamos hablando de personas, por ejemplo, que no le hacen, tienen cierta resistencia a las infecciones, por ejemplo, virales. Hay personas que les da gripas más rápidamente, hay otros que no. Pero digamos que eso, la respuesta del por qué es una condición natural generalmente. Y obviamente, como digo, la inmunosupresión es una persona que tiene, por alguna razón, bien sea natural o bien sea externa, algunos factores que potencialmente les minan, les bajan las defensas y es a ellos a los que tenemos que cuidar. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco. Ahora mismo tenemos 75 suscriptores en la sala con nosotros. Quiero saludar a Lili F., a Diana Patricia Pérez, Carlo, María Carrillo, Armando, Olga, Aldemar, María Riveros, Maritza Chávez, Pablo Torres, Marta Torres, y bueno, los iremos saludando poco a poco en la medida que tengamos un ratito, porque el tiempo es muy cortito para abordar todos los temas que nos han enviado nuestros suscriptores como sus inquietudes. Hay una pregunta recurrente que yo creo que si nos respondes esta, pues vas a responder como a 10 suscriptores o más, Armando Estrada, Gustavo Adolfo, en fin. Un poco se trata de, quieren conocer, digamos, un poquito más como cuál es la diferencia entre la medicina prepagada, cuáles son entre los planes complementarios de salud
y las pólizas de salud. Y también Ok, frente a esto, pues sí, dale, dime, dale, termina. sigue. No, termina, tranquila. Frente a esto, pues también les gustaría conocer, digamos, cómo está Colombia respecto a países de la región y respecto a países que están fuera, países desarrollados. Bueno, el sistema de salud colombiano es un sistema que está condicionado bajo una premisa que es, eh, todos debemos conocerla, y es que la salud es un derecho fundamental. En un Estado social de derecho, la salud, entendida como la promoción, la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación, los cuidados paliativos, es decir, todo este componente, es una responsabilidad del Estado. Es decir, es un derecho fundamental. Todos tenemos el mismo derecho. En tal sentido, se ha instaurado un sistema para garantizar ese derecho. Ese sistema de salud es un sistema de aseguramiento. Es decir, todos, universalmente, sin distingos, debemos afiliarnos, debemos estar afiliados a una EPS. Y digamos que ese es el componente básico. De las EPS existen dos. Una EPS del contributivo, que es justamente la que proporciona la salud, es decir, garantiza el derecho a la salud para las personas que pagan, para las que pagan una cotización. Y las otras son un sistema de aseguramiento en el subsidiado, que es casi la mitad de la población que no paga y que se nutre, esencialmente esa salud la pagamos entre todos con un aporte de los que pagamos y obviamente por los aportes del Estado a través del Sistema General de Participaciones. Aclaremos una cosa que la gente no sabe. La salud de los colombianos vale lo mismo. Es decir, lo que vamos a imaginar. Tú, María del Pilar, puedes pagar una cotización, digamos, de 1.000 pesos, que es lo que te descuenta. A mí me pueden descontar o pago por salud 1.500 pesos. Un señor de los que preguntó puede cotizar 90 pesos. ¿Sí me entiende? O sea, cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro ingreso, para hablar del contributivo, aporta un porcentaje que es variable en el sentido del monto absoluto, porque eso pues está definido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo que pague más que tú, pero resulta que el sistema de salud a las EPS, que son las que aseguran, le da la misma plata por la salud mía que por la tuya, que por la de cualquiera de ustedes. Es decir, hoy la salud de cualquiera de nosotros, obviamente hay unas modificaciones, pero estoy poniendo, digamos, esto de una manera más didáctica. Toda la salud, todos nosotros pagamos de manera distinta una cuota mensual. Pero, la EPS, que hay un error cuando la gente dice, es que yo le pago a la EPS. No, 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 no. La gente no le está pagando a la EPS. La EPS recauda y eso se lo entrega al sistema de salud a través de un banco que se llama la ADRES. Y el Banco de la Salud le devuelve a la EPS el mismo valor por la salud mía que de cualquier afiliado, que lo de ustedes. Es decir, mi salud se llama UPC, que es la unidad de pago por capitación. Es decir, la salud de cada uno de nosotros vale lo mismo. El Estado, el sistema de salud, le da a la EPS la misma plata, más o menos son como 800.000 pesos, 708.000 pesos al año, no es cada mes. Uno paga cada mes, pero las EPS reciben una plata una vez al año. Eso se llama unidad de pago por capitación. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cada diciembre se aumenta el valor de la UPC, que es básicamente lo que vale la salud de cada colombiano, que es lo que recibe la EPS. Entonces no hay tal de que la EPS, no, es que yo le pago a la EPS, que yo le pagué allá a la nueva EPS o a compensar o a salud total o no sé qué, le pago 1.000.000 de pesos al mes. No, esa plata no es para ellos. Esa plata queda para poder justificar los gastos entre todos. Entonces, eso se llama un sistema de aseguramiento. Entonces, todos tenemos lo mismo y la salud de todos vale lo mismo. Una vez al año se paga, la EPS recibe. Entonces, si yo me voy un día y me siento con la EPS mía, que es la nueva EPS,
y le digo, venga, es que yo le estoy pagando. No, allá el director de la nueva EPS me dice, no, señor, usted está equivocado. Su salud vale 800.000 pesos al año. Yo con 800.000 pesos tengo que darle medicamentos, hospitalización, cirugía, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los volúmenes hacen que como la gente no se enferma todo el tiempo, entonces se compensa eso. Hay una serie de compensaciones internas para que mientras yo estoy enfermo y me pagan mis tratamientos, mucha gente está sana o no va a la consulta. Eso es, digamos, el sistema básico, el sistema de la EPS, el sistema de la EPS, que tiene un sistema, que tiene un plan de beneficios, un plan de beneficios que hoy en día es casi todo lo que necesitamos con 5 exclusiones. Lo cosmético absoluto, lo que está en investigación, lo que se presta en el exterior, lo que no ha sido probado y lo que definitivamente ya existe. Es decir, hay otras cosas para hacer. Entonces, de resto todo nos lo da. El problema grande aquí es que obviamente tenemos limitación en las redes de servicios y mucha gente en tutela no tanto es para que le den el servicio, sino para que le agilicen el servicio. Entonces muchas tutelas son para saltarse la fila y decir, me dieron una cita para dentro de 3, 4, 5 meses, entonces me la corren un poco. Pero generalmente eso es, obviamente cuando las EPS no dan y todo este rollo. Pero digamos que ese es el sistema básico, básico, básico. ¿Qué ocurre? Que yo puedo, por ejemplo, mejorar un poco, digamos, las cosas y acudo a un sistema de medicina prepagada. Entonces, la medicina prepagada no me cubre a mí los gastos básicos, por ejemplo, de las enfermedades comunes y corrientes. Las enfermedades comunes y corrientes me las paga esencialmente la EPS, pero la prepagada me da cierta gabela. Entonces, la prepagada me permite escoger, por ejemplo, a los médicos a los que voy, me atienden ahí. Es un plan, pues obviamente que se paga por la prepagada. Yo puedo, por ejemplo, querer no esperar a que me den la cita de dermatología por la EPS y puedo acudir a la medicina prepagada, me atienden más rápido, obviamente me da algunos medicamentos, etcétera, etcétera. Pero digamos que lo grande, vamos a poner un ejemplo, digamos que, por ejemplo, un reemplazo de cadera me lo hacen por la EPS, lo paga la EPS, pero digamos algunos elementos de hospitalización, mejor hotel, mejores condiciones, lo paga la prepagada y ahí más o menos se cruza. Y los planes complementarios, digamos, hacen lo mismo, pero con un poco más de limitación. Entonces, tiene, digamos, la posibilidad de escoger un poco más las clínicas, la posibilidad de escoger potencialmente, digamos, algún patrimonio, de algún listado de médicos, también la posibilidad incluso de tener, digamos, un poco más de prioridad, pues dadas las limitaciones. Eso es el componente, pero lo básico, la cadera que me tienen que trasplantar, el infarto que me tienen que manejar, el cáncer que me tienen que manejar, todo eso lo paga la EPS. Lo que pasa es que si yo tengo un plan complementario, me va un poco mejor porque puedo de pronto tener un cuarto solo en un hospital o de pronto tener unas citas prioritarias mucho más rápido o de pronto tener, digamos, un servicio de hotelería en una clínica mejor. Y obviamente en la consulta, pues sí, sin duda la EPS tiene unas diferencias con las prepagadas. ¿Por qué? Porque la prepagada, pues atiende eso ahí y naturalmente me proporcionan los tratamientos ahí mismo. Esa es la gran diferencia, pero básicamente todo está fundado en que todos debemos tener un plan de salud condicionado por la premisa de que la salud es un derecho fundamental. Esto hay que entenderlo un poco para tratar más o menos de hablarlo, porque pues obviamente lo desconocemos desafortunadamente, pero cuando lo vamos conociendo creo que vamos dimensionando un poquito más, digamos, este diálogo. Eso por ahora. Es muy importante eso que comentaste al inicio. Estamos en un espacio que es para resolver ciertas inquietudes, por simples que parezcan, de Sí, nuestros suscriptores, porque la idea es que podamos aportarles con estos espacios un poquito más, darle un poquito de valor a esta hora en la que podemos compartir en directo. Quisiera invitar a uno de nuestros suscriptores, el señor Víctor Duque, que nos ha escrito su pregunta en el chat. Si quiere formularla directamente al doctor, puede abrir su micrófono y hacerlo con toda confianza, que este espacio es de ustedes. No sé si el doctor, el señor Víctor Duque me escuchó.
Igual hay una pregunta también de Carlos Julio Díaz. Carlos Julio, ¿estás allí? ¿Quieres formular tu pregunta directamente? Sí, no, pues, yo he hecho varias preguntas, pero un Sí. tema que preocupa es que siempre hay quejas del sistema hospitalario de que no les llega plata. Entonces, a los médicos no les pagan, médicos trabajando 6, 7 meses sin salario, enfermeras. Entonces, ¿dónde se queda esa plata? Pues, ¿quién se queda con esa plata? Y si la plata se descuenta todos los días, cada mes, ¿por qué no le llega a los hospitales? Porque hoy en el debate electoral hay propuestas de acabar con las EPS, otras que no. Entonces, la idea es si realmente eso sí, eso es una burocracia innecesaria o habría otro mecanismo para que haya más fluidez de recursos. Esa es como una pregunta. Pero también ahora que cuando él hizo la primera intervención, también hay otro debate frente a la importancia de la vacunación, que él hablaba ahora, cómo abordar el tema de los que dicen que no vacunarse es un derecho. Entonces, ese tema puede ser un problema para la sociedad, cómo abordar eso, porque de todas formas yo sí creo que el que no se vacuna es un peligro para la sociedad, pero Eh, también reivindica mucho el tema del derecho, de cómo abordar ese conflicto allí de intereses o ético, no sé cómo mirarlo. Y lo otro es lo de la plata, porque la verdad es que uno sí mira que muchos médicos murieron en la pandemia porque no les daban equipos de protección, muchos los compraban de su bolsillo y muchos no tenían. Yo recuerdo un médico en el Quito y murió 6 meses, no le pagaban. La primera enfermera que vacunó el gobierno no le pagaban como 2 meses. Entonces, ¿cómo resolver eso? sí, bueno, ¿cómo es tu nombre? Me excusas que no te Carlos vi Julio acá. Díaz, Carlos Julio Mira, Díaz. mira, Carlos Julio, tienes toda la razón. Aquí hay que mirar los niveles, digamos, los actores del sistema. Uno es el asegurador, que es la EPS. Los prestadores, que son la red, son los hospitales, los consultorios, los laboratorios. Entonces, ¿qué ocurre? Que las EPS tienen que contratar con los hospitales para que les presten los servicios. Es decir, hay una contratación entre el asegurador, que es la EPS, y el hospital para que atiendan a la población que está afiliada a mi empresa, a mi EPS. Las redes de servicios, pues obviamente son casi las mismas. Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta, yo trabajo en el Hospital San Ignacio y en el Hospital San Ignacio, en mi consulta, yo atiendo a pacientes de casi todas las EPS. Entonces, ¿qué pasa? Que un mismo prestador puede prestarle los servicios a todas las EPS o con las que tengan contrato. El problema grande es que en esa contratación, ojo, los flujos de recursos, las EPS reciben la plata por cada afiliado una vez al año. Y yo tengo que facturar, cuando hablo del hospital, tengo que facturarle a la EPS los servicios que le presté. Hay un problema grave y es que las urgencias se atienden sin autorizaciones, sin tarifas. Es decir, si yo tengo una necesidad y es urgente, está corriendo riesgo mi vida, yo puedo ir a cualquier hospital. Y ahí hay un problema grave, gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando pasa, por ejemplo, que una EPS no me da una cita o cuando no tiene agenda una red, pues yo sencillamente me voy por urgencias. También porque como no me atienden en ocasiones, pues me complico y termino en urgencias. ¿Qué pasa? Que como ahí no hay contratación, Carlos Julio, entonces empiezan los problemas. Entonces, yo como hospital termino atendiendo a una persona, ¿sí me entienden? Termino atendiendo a una persona, pero resulta que después la EPS me dice, no, eso no era una urgencia, eso yo no lo autoricé, eso no había que hacérselo. Y entonces empieza el tiraque-afloje dentro de eso que se llaman glosas y esencialmente lo que hace es que las deudas se van acumulando porque ese componente, ese diálogo tarifario no existe en este país. ¿Qué pasa? Que las deudas de los hospitales cada vez son más grandes. ¿Por qué? Porque estas zonas grises son esencialmente, ojo, son esencialmente complejas. Entonces vuelvo y le digo, usted por ejemplo, puede llegar a la Fundación Santa Fe. Voy a poner un ejemplo. La Fundación Santa Fe lo atiende a usted porque tiene una urgencia. Y allá le hicieron una radiografía, le hicieron un TAC porque usted tuvo un accidente, ojalá no. Pero bueno, en todo caso, ese hospital, la fundación tiene que cobrarle a su EPS.
Pero cuando llega la factura a la EPS dice, perdón, este señor no tenía en peligro la vida, este señor le hicieron un TAC que no necesitaba, este señor definitivamente lo dejaron más tiempo hospitalizado. Es decir, empieza como ese tira que afloje ya con la tarifa, pero ese diálogo muchas veces no lo conocemos nosotros porque pues nos atienden ni santo. Entonces las deudas se van acumulando, eso por el lado de la red hospitalaria. Por el otro lado, está que las EPS tienen que pagar por unos servicios no POS. Me explico. La póliza, ojo con lo que voy a decir, la póliza la póliza de su salud le garantiza estos servicios, pero los servicios que no están cubiertos por esa póliza, yo tengo que prestárselos, hablo de la EPS los tiene que prestar, pero después los tiene que recobrar al sistema. Y esos recobros han venido creciendo mucho. ¿Por qué razón? Porque resulta que como hay mucha cosa que no estaba cubierta y hay que darla, hay que cobrársela, no por la UPC, es decir, esa plata ya no, eso no lo estaba cubriendo, y eso se llama recobro, y los recobros en menos de 10 años han crecido montones. Entonces, el Banco de la Salud le debe a las EPS porque no le ha pagado todos los servicios que ha prestado supuestamente, porque están por fuera de cobertura, y eso pega aquí para abajo, porque como además usted me cobra cosas que supuestamente no ha hecho, tenemos problema, pero también aquí yo no puedo cobrar, entonces no tengo con qué pagar. Y eso es un flujo de recursos. Frente a las propuestas que hablan, obviamente, de la intermediación, yo sí creo, pues obviamente que hay que mirar cómo se agiliza este flujo de recursos. Hay propuestas que han funcionado, por ejemplo, hay ciertos giros directos, etcétera. Y obviamente, pues el aseguramiento entra en juego desde el punto de vista, digamos, político también, porque pues las EPS siempre han sido un elemento que siempre está en discusión en el sector. Entonces, eso por un lado, esas deudas vienen acumulándose porque vuelvo otra vez, es una plata, eso es como si yo le debo a usted, Carlos Julio, no sé, 20.000 pesos, y entonces usted me dice, no, no son 20.000, son 25.000. Y ahí entramos en una discusión y resulta que no le pago ni los 20 ni los 25, sino que esa deuda va creciendo, va creciendo. Eso ojalá. Hay un acuerdo de punto final que supuestamente están dando, de lo cual el Ministerio de Hacienda desembolsilló como 7 billones de pesos para tratar de compensar esas deudas, pues que pónganse de acuerdo y las pagamos, que básicamente es lo que dice el sector. Y están en eso, pues están en ese merequetengue tratando más o menos de abordar eso. Es muy difícil, pero esos son deudas acumuladas de 20 años de servicios que naturalmente tienen muchas dificultades. Y eso repercute, pues obviamente, en los pagos a los profesionales, no solamente los médicos, sino también a los enfermeros, a las terapeutas, a las auxiliares, toda la gente puede estar, si no hay un régimen, digamos, laboral sólido, porque mucha gente trabaja a destajo, mucha gente trabaja por prestación de servicios, mucha gente ni siquiera tiene seguridad social por todos estos problemas. Y por supuesto, existen unas normas con la ley estatutaria, yo fui coautor de la ley estatutaria, habla del trabajo digno, que preferiblemente tenga la gente la posibilidad de que por lo menos le paguen la seguridad social. Pero para poder compensar un trabajito más o menos decente, ustedes se dan cuenta que los médicos tenemos que trabajar aquí, allá, saltar de aquí, saltar de para un lado, también las enfermeras, y eso sin duda se convierte en algo dramático que proyecta imágenes como la que usted nos dice, Carlos Julio, en el momento de la pandemia. Eso es una cosa que hay que arreglarse. Lo otro, pues el cuento de las no vacunas. Lo que pasa es que la atención en salud, definitivamente, como salud es un derecho, la persona, el individuo en un estado social de derecho, tiene la posibilidad de poner por encima su voluntad dentro de un marco individual. Entonces, a mí nadie me puede obligar a vacunarme. Ahora que estamos corriendo riesgos entre todos, sí, pero desafortunadamente no hemos entrado en ese diálogo desde el punto de vista colectivo y, por supuesto, lo que nos toca es avanzar en ese proceso pedagógico, tratar de hacer cada vez más educación, no tanto digamos, de afectar a la gente de manera, digamos, punitiva, sino esencialmente dentro de un marco por lo positivo para tratar de aclarar dudas, solucionar inquietudes, resolver los problemas que la gente tiene, porque pues temores tenemos todos frente a
productos nuevos y las redes y todas estas fake news van haciendo mella y obviamente si yo tengo, por ejemplo, un problema y a mí me dicen que la vacuna me va a matar, pues lo pienso. O por ejemplo con los niños, si la gente corre en esas cadenas de WhatsApp y dicen, no, mire, es que se vacunan los niños y se mueren, pues si uno es papá, pues obviamente o mamá o familiar, o definitivamente eso genera alarmas. Entonces yo creo que lo que necesitamos es un proceso pedagógico, digamos, de soporte, de ilustración y de entrar en razón bajo una premisa fundamental, y es que la salud colectiva definitivamente depende de la salud de cada de nosotros. Eso es un diálogo en el que tenemos que entrar, pero que todavía de una u otra forma está un poco crudo, Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tenemos varias preguntas. Quisiera invitar a Erika Hernández, que nos ha escrito varias preguntas antes ay, se me perdió. David Beltrán, que también está hace rato enviándonos varias preguntas. Erika, si quieres abrir tu micrófono y formular la pregunta directamente, pues muy bienvenida. Buenas noches. Sí, pues digamos que en relación a lo que el doctor nos está explicando, es como, no sé, validar, si digamos en sí las medicinas prepagadas lo que hacen es aliviar el costo, el gasto de las EPS, ellos manejan otro tipo de contratación. Es decir, son cosas aparentemente, son complementarias, pero pues como aliviar el caso de la EPS, digamos que sí en algunas cosas, pero en otras no, en otras simplemente la EPS sigue pagando. Vamos a poner un ejemplo. A su merced la tienen que operar, qué sé yo, de una rodilla. Entonces, todo el pago de la rodilla, el cirujano, todo este rollete, pues obviamente todo el costo del procedimiento lo paga la EPS. Pero hay componentes, digamos, que son distintos, que te operen en una clínica en la que tú de una u otra forma tienes más ventajas, una clínica en la que tengas mejor condición hotelera o que tengan mejores equipos o qué sé yo. Pero digamos que tanto como que alivien, no, yo creo que es como una especie más de tranquilidad para los individuos, porque pues obviamente dentro de ese marco pues a uno le gusta que lo atiendan rápidamente sin hacer fila, y sabemos de antemano que el que paga, porque esto no es barato tampoco, pues sin duda tiene tiene prerrogativas y por supuesto lo atienden más rápido y por supuesto tiene también otros servicios que de manera expedita no se tienen con las EPS. Es eso más o menos. Pero pues yo personalmente creo que uno debería tener debería tener la salud que necesita a partir de las necesidades, a partir de lo que brinda la EPS de manera, digamos, general para todos. Pero vuelvo y digo, pues eso ante las falencias se convierte sin duda en un paliativo y obviamente hay gente que le funciona muy bien. Bueno, muchas gracias. Invitamos a don David Beltrán, si quiere formular su pregunta en directo, puede hacer lo mismo, abrir su micrófono, abrir su cámara si lo desea y formular directamente su pregunta. Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bienvenido, David. Gracias por la invitación. Bien, mi pregunta es puntual y he visto bastante que al inicio de la pandemia pues recomendaban bastante el uso del alcohol. Sin embargo, pues la pregunta como la formulé es precisamente ¿por qué recomendar el uso de alcohol si no es efectivo como el jabón que acaba con virus y bacterias? Eh, ¿Cómo estás, David? Mira, Muy el bien. problema, o mejor, la ventaja, y lo acabas de decir. Tratemos más o menos, ¿me están oyendo? ¿Aló? Sí, sí, estamos oyendo, Sí, sí. muy bien, sí, Escuchamos sí. muy bien, sí, señor. Ok, mire, el asunto es el siguiente. ¿Qué es un virus? El virus es, imagínense una cadenita, los ácidos nucleicos, ustedes escuchan el ADN, no sé qué cosas, ADN, el ARN. El virus en este caso del COVID es imagínense, el ARN es una cadena de esas del cuello, ¿sí? Pero, en el caso concreto del ARN,
perdón, del virus del COVID-19, el, el, el contenido del material genético es solamente de esa cadenita de ARN, son 2 eslabones. Imagínense una cadena del cuello y sacan un pedacito. Y ese pedacito, pues le da, digamos, la estructura al virus, pero eso viene empaquetado en una bolsa de grasa. Ese es un virus, un pedacito de ARN, de material genético, envuelto en una bolsa de grasa. El jabón tiene una particularidad. Diluye la grasa. Entonces, diluye al romper las moléculas de grasa, pues deja sin cubierta el virus. Y entonces con el agua se barre, porque el material genético solo no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Estoy poniendo el ejemplo de manera gorda, además. Es una bolsita de grasa con unas patas, espigas, no sé qué. En realidad eso se llama lipoproteínas, bueno, grasa. En todo caso, se rompe la bolsa, el jabón, la rompe, el agua lo barre y ya, matamos el virus. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que uno no tiene agua y jabón en toda parte. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tenía que cargar alcohol o el gel, que cumplía lo mismo, pero lo cargaba uno en el bolsillo. Y obviamente eso era como una suplencia de un algo. Yo le decía a la gente, mire, llegue a la casa, salga, lávese bien las manos con agua y jabón, pero bien lavadas, lleves un spray de estos de alcohol, y cuando usted, o el gel, y entonces tan, está en la calle, cha, y luego, pero era para, digamos, suplir cuando no tuviera uno agua y jabón a la mano. Y tienes toda la razón, uno no tendría por qué gastar. Lo que pasa es que nosotros somos como, pues acuérdense, si a nosotros nos gusta el olor a farmacia y el olor, uno creería, por eso digo que nos falta mucha pedagogía, uno creería que el alcohol, por ser alcohol, que también es un elemento para diluir grasa, porque hace lo mismo que el agua y el jabón, pues esencialmente como que queda mejor, porque como que es alcohol, como que esto huele a farmacia, como que esto sí, como que el jabón no le creo, pero pues es una cosa absolutamente cultural. Y obviamente dentro de ese marco, pues la verdad la gente siempre tiene, digamos, esas razones, pero su merced lo acaba de decir, el agua y el jabón es la medida más efectiva para matar los virus de las manos y obviamente en las superficies. El resto, pues, es simplemente parafernalia desde el punto de vista, digamos, si se quiere, de insumos y obviamente comercial, porque vale más un alcohol que una barra de jabón. Pero pues eso es. Vale, gracias por la respuesta. Y mi última pregunta, tal vez sea un poco fantasiosa e inclusive un poco exagerada, pero pues Tranquilo. es una ley que el 16 de febrero en Chile se aprobó una ley para mutantes que prohíbe la discriminación laboral frente a mutaciones o alteraciones de material genético o exámenes genéticos. Es la ley número 21.422 y pues esta ley se aprobó justamente después de que se implantaran a nivel mundial las vacunas. Entonces, Sí. mi pregunta puntual es, ¿qué tan lejano o cercano es que esta ley se implemente en Colombia y qué relación cree que tenga con las vacunas esta ley? Toda. Mire, el asunto, yo conozco la ley y me parece muy interesante esto, que cualquier componente que altere potencialmente la condición genética humana, pues sin duda tiene que estar proscrita, es decir, no se puede aplicar. Y eso es un elemento valioso. Para allá vamos, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque los materiales genéticos nuestros pueden ser fácilmente modulables y fácilmente susceptibles. Desde el punto de vista funcional, sabemos que la medicina biológica viene avanzando y también el uso de los genes nuestros y naturalmente toda esta terapia génica necesita, pues obviamente, de avances desde el punto de vista normativo y legislativo. Y eso es una cosa muy importante, pero yo creo que de una o de otra forma, todos los componentes estos, pues de una o de otra forma nos muestran un paso hacia adelante dentro de un componente en el que la ciencia va cada vez más. Ojo con lo que te voy a decir, no solamente no es utópico, tampoco es exagerado, no es una presunción exagerada, para allá vamos.
para allá vamos. Fíjense, por ejemplo, cómo hemos tenido que avanzar rápidamente con cosas como, por ejemplo, los vientres alquilados, la inseminación artificial, la fertilización in vitro, que son procesos genéticos que nos han servido y que eso tiene que normatizarse de manera específica. Entonces, así como a mí, por ejemplo, mañana me pueden variar el material, así como me pueden fertilizar in vitro, es decir, pueden poner una molécula, también me pueden clonar, por decir algo. Claro, entonces sacan allá una molécula tuya, la meten entre un óvulo y obviamente dentro de ese marco pueden sin duda generar un individuo que potencialmente sea un clon. Pero entonces yo también puedo hacer otra cosa. Puedo decir, bueno, voy a hacer un clon tuyo, pero que no tenga diabetes o que no tenga el gen que potencialmente te puede degenerar los huesos temprano. Es decir, como una especie de generar superhombres, ¿sí? Para tratar justamente de mejorar las condiciones humanas. Entonces, decir, voy a hacer un algo que me parece absolutamente valioso y es que voy a producir solamente personas inteligentes, gente que no se enferme. Ya lo vemos, uno ve, por ejemplo, se identifica una malformación genética y pues incluso los embriones esos no se siembran. Entonces, digamos que eso generaría mucha discriminación. ¿Ustedes se imaginan lo que en el mundo sería eso? Tener seres diseñados de acuerdo a las necesidades. Entonces, quiero trabajadores de minas, gente que tenga buena capacidad muscular y esto genéticamente lo puedo producir y aquí están. Entonces, ¿ustedes se imaginan un mundo así? Sería terrible. Y por supuesto eso que hizo Chile, pues nos permite avanzar, digamos, en una discusión que desafortunadamente todavía no tenemos en países como el nuestro. Gracias. Un saludo. Bueno, aquí hay una pregunta, o más bien un comentario. Dice Camilo Alberto, quisiera formular una pregunta directamente. Entonces, Dale. queremos invitar a Camilo Alberto que abra su micrófono y a que abra su cámara si lo desea para compartirnos sus inquietudes. Gracias, María del Pilar, y gracias, doctor Carlos. Hola, muy claras las explicaciones de toda esta estructura. Yo estoy no, es que la verdad a mí me gustaría charlar más. Es decir, es que a veces uno dice, bueno, pero chévere, me gusta esto. Ok, perfecto. Entonces, yo estoy en camiseta porque estoy en una ciudad intermedia. Espero que no se molesten en Girardot, kilómetro 4.5, vía Tocaima. Pues ese es el barrio caliente de Bogotá. ¿Por qué nos vamos ¡Qué a delicia! Entonces, muy contento y soy, pues... ¿Está lloviendo? No, ayer y antes de ayer sí, pero tenemos un clima muy agradable. Aquí uno llueve y lo máximo que ve es agüita, el resto del clima es una delicia. Pero bueno, las preguntas son como dos temas. Entendiendo su experiencia, y yo también estoy nuevo, usando en una ciudad intermedia como Girardot, mi plan complementario, lo que sé, yo soy empresario, debo tener estrategias, toda esa carreta que hablamos nosotros. Y lo hice al venirme a Girardot. Y encuentro dos temas que me parecen, además de lo que usted menciona, que tienen un problema de gravedad. Estos subcontratistas del proceso, entendiendo IPS, laboratorios y otros, viven hoy pegados al computador, no hablan con los pacientes. Y a todo el mundo le cuesta un trabajo y ya es como si el mundo fuera un mundo técnico y si no trajo la cédula y dónde está su correo y qué haga y devuelva. Y he encontrado muchos casos en una ciudad como esta que tiene mucho adulto mayor, donde tenemos un déficit de servicio y de paciencia, por decir mínimo, con gente que va a pedir un servicio y que está en la cadena. Quisiera un poco el comentario suyo porque creo que además de plata vamos a tener que preparar más gente para prestar un buen servicio, porque si uno va enfermo y recibe un mal servicio se agrava. Eso es clarísimo y lo ve uno diariamente en Girardot. Y el otro tema quisiera su opinión porque él también y su familia está aquí en Girardot, es todos los avances de nuestro científico Patarroyo, que hoy ya salió, que tenemos unos avances importantísimos. Quisiera su comentario. Mil gracias por sus órdenes aquí también. Un saludito para su merced y naturalmente para todas las personas en Girardot. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que nos falta muchísimo. Yo creo que desafortunadamente los profesionales de la salud hemos caído, digamos, en esos fosos
de administrativos en donde a nosotros también nos pagan por la facturación. Entonces hay que poner el dato, hay que poner el código, tenemos que aprendernos una cantidad de vainas y mandar eso, y la facturación tiene que quedar dada de manera expedita al momento de terminar el paciente, y tengo que poner toda una cantidad de cosas, y desafortunadamente en muchos casos, y tienes toda la razón, eso ha desbordado, digamos, el componente natural, el componente, la esencia del acto médico, que es el contacto físico, el charlar, el hablar, el escucharnos, el ver, oír a los pacientes. Yo tengo un problema gravísimo, y es que mis consultas duran mucho, 1 hora a veces, porque el paciente nuevo, porque creo que uno tiene que hablar. Pero entonces, desafortunadamente, esas cosas están pasando, digamos, a un segundo plano, y obviamente nosotros tenemos en ocasiones que recuperar eso. Me parece que es valioso. Hay otra cosa que es interesante sobre el cuento de Patarroyo. El cuento de Patarroyo, no, a mí me parece que Patarroyo tiene, hay que mirarlo desde el plano de su condición como investigador. Me parece que Patarroyo le ha aportado muchísimo, es el investigador que más, digamos, paper, que más avances desde el punto de vista técnico, científico ha tenido en el país. Y obvio, es un país que no le aporta la ciencia. Aquí la gente se altera, no, que es que se gasta el presupuesto. Es que el presupuesto aquí para la ciencia es muy poquito, pero pues si estamos hablando un montón de esas vacunas, estamos hablando. Las vacunas que acabamos de poner, desarrollar las vacunas valen billones de dólares. Y aquí, pues, obviamente, siempre se trata con los pies. Patarroyo acaba de desarrollar, Patarroyo es el papá de las vacunas sintéticas. Y obviamente el papá de las vacunas sintéticas acaba de producir en el laboratorio una vacuna multivariante, que en teoría, digo en teoría porque pues eso está en fases apenas de laboratorio, nos da la posibilidad, en teoría nos da la posibilidad de vacunarnos una sola vez, y que todas las variantes que lleguen, pues en un juego, digamos, desde el plano teórico valioso, pues sin duda de protegernos. Pero vuelvo y digo que eso está en experimentación, y me gustaría que, digamos, que filtráramos un poquitico más la parte técnica, científica, académica, rigurosa de Patarroyo, y dejáramos de lado su parte, digamos, personal, porque es que la gente sin conocer pasa y le cae, y lo descalifica y demás. Y yo creo que Patarroyo merece, digamos, que se le reconozca, y que ojalá se le apoye dentro de la dimensión de científico que tiene. Bueno, don Jairon Sola Vázquez nos comenta en el chat, doctor Carlos Francisco, que no puede levantar la mano. No puede levantar la mano para hacer una intervención en el chat. Espero que sea solamente eso. Si quiere, por favor, abrir su cámara y su micrófono para compartirnos su inquietud. Isabel Rincón Díaz, te damos la palabra, que tienes la mano levantada y tu cámara abierta. Isabel. Sí, buenas noches. Sola. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Buenas noches, Isabel Rincón Díaz. ¿Me escuchan? No. Buenas noches, Isabel. Claro que sí te escuchamos. Ok, gracias. Buenas noches, doctor. Qué alegría que usted esté ahí. Me encanta mucho. Mire, yo tengo un problema con la nueva EPS. Mi hija nació y por ende yo la afilié toda mi vida. Llevo 30 años trabajando, nunca tuve necesidad de ir a la nueva EPS, no me he enfermado, no me agripa nada, en fin. Mi hija, yo la afilié, ahora ella está trabajando y la obligué a que se inscribiera en la nueva EPS porque me ha ido muy bien desde que era el Seguro Social. Pero pasé como la carta para que pues yo ya no la tuviera afiliada, pero no me dan respuesta, no me dicen nada. No sé si es que no se necesita una respuesta, no sé, hay que hacer. O sea, la pregunta es, ¿ella estaba afiliada a tu hija, pero ya no? No, cuando ella nació, pues yo la afilié como... Sí. ¿Qué edad tiene su hija? 21 años, pero ya está trabajando. Entonces, no, simplemente si está trabajando, ella ya se afilió al sistema de salud. Sí, a la nueva EPS porque la obligué. Por eso, si está afiliada, ya se desafilió automáticamente. Automáticamente, ok, sí, porque... Sí, no, uno no puede tener 2 afiliaciones, entonces cuando entra a ser individuo, digamos cotizante, ya salió, no hay problema.
tranquila. Ok, sí, porque estaba esperando una respuesta, pero nunca me No, dijeron. no. Ok. Por el solo hecho de que ella se haya afiliado, ya definitivamente deja de ser beneficiaria tuya, así que no hay. Gracias, muy amable. Un saludito. Gracias. Yendo al tema de las pensiones, que es algo que también genera bastante inquietud y bastante importancia para todos, porque pues obviamente todos vamos para allá, ojalá. Quisiera darle entrada al señor Pablo Torres, que hace rato está que nos envía mensajitos, para invitarle que nos formule su pregunta directamente. Don Pablo, está por aquí en la sala, ¿verdad? Bueno, si me permite, yo me adelanto porque no veo si está abriendo su cámara o si abrió su micrófono. Dice, el caso allá de los pensionados que aportan el 12% de sus ingresos a la salud, ¿se imaginan con los altos costos de las prepagadas? Terminamos aportando más allá del 25% de los ingresos de la salud. ¿Qué tal? Es un comentario. Sí, ese es un asunto complicado, ¿no? Estoy tratando aquí de que no se me descargue el computador. Entonces, esa es una cosa complicada. La verdad es que yo creo que ese debate de las pensiones y las cotizaciones tiene necesariamente que estar condicionado a que, pues, obviamente la afiliación a la seguridad social cuando la gente se pensiona, pues, sin duda cese, pero ese es un debate. Eso es un diálogo que tiene que avanzar, pero la persona que escribe, la persona que me la pregunta tiene toda la razón. Yo creo que en pensiones estamos muy rezagados. Ese sistema general de pensiones es absolutamente deficitario e inequitativo. Y ahora con las elecciones y con la elección del nuevo presidente de Colombia, pues según las propuestas que hay al aire, pues hay bastantes temas respecto a las pensiones, a las EPS, al servicio de salud, que pues hemos recibido muchas preguntas de nuestros suscriptores también comentando, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando cambie el gobierno? ¿Qué va a pasar con la salud pública? ¿Qué va a pasar con las prepagadas? Ese tema es absolutamente importante. Yo creo que la salud es algo mucho más grande. Te ruego por favor que se me das entrada, que me estoy conectando a través del teléfono porque de pronto me quedo sin batería en el computador y aquí estoy en este momento solo. Entonces este componente, desafortunadamente, entra en una discusión muy compleja. ¿Por qué? Porque entra, digamos, en un terreno político. Y ese terreno político a veces es incierto para todos nosotros. Entonces, desafortunadamente hay que esperar a ver cómo fluye esto para que tengamos la discusión que naturalmente en la que tenemos que entrar todos. Nos escribe Lili y hace una pregunta que dice, bueno, parece que no tiene habilitado su micrófono ahora mismo. Dice, quisiera saber qué se está haciendo en la EPS y en todos los sistemas de salud para apoyar de manera real a todas las personas que prestan su servicio y su tiempo como cuidadores de hijos de condición de discapacidad o a padres adultos mayores o a enfermeros. Ay, que se me ha saltado la pregunta. Bueno. Durante el tiempo fuerte de COVID, encontré hasta videos y charlas muy completas de cómo evitar los problemas psicológicos de las mascotas y qué hacen si se estresan y demás, pero por internet no llego y aún no llega el apoyo para los que somos cuidadores. Ese es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque pues obviamente debería haber, digamos, dentro del soporte natural, digamos, una extensión de beneficios justamente hacia esas personas y desafortunadamente están
tan limitadas y tan abandonadas como ocurre con muchos profesionales del sector. Yo creo que el país también tiene que entrar en ese diálogo porque son muy importantes. El papel de los cuidadores, el papel justamente de estos elementos cae dentro de lo que es la conceptualización de la salud y por ende hay que hablar de eso, pero yo no le tengo la respuesta, pues simplemente no están haciendo mayor cosa. Bueno, Gio River, te invito también a que vengas a esta sala, o sea, te tomes un café con nosotros, con el doctor Carlos Francisco, y nos compartas tus inquietudes que nos has compartido por el chat. Entonces, si quieres abrir tu micrófono y tu cámara, muy bienvenido. O bienvenida, Gio, no sé, perdona. Bueno, como tenemos tan poquito tiempo, me voy a permitir formular tu pregunta. Dice, ¿se justifica seguir pagando prepagadas cada vez más costosas? A veces no veo los beneficios reales. ¿Podría conocer su opinión? Yo opino lo mismo. Es decir, yo creo que el sistema de salud debería abogar por una muy buena cobertura desde el plano sanitario para todos dentro de un marco de integralidad y esencialmente de equidad. Y obviamente que los planes de medicina prepagada deberían quedar digamos, para lo suntuario, para lo suntuoso, para lo cosmético, para cosas de estas que sin duda, pues quien no pueda pagar lo pague, pero digamos que tener una prepagada para podernos saltar de la fila me parece que, digamos, es una mala condición. No estoy diciendo que la medicina prepagada sea mala, lo que estoy diciendo claramente es que todos deberíamos tener la posibilidad a partir justamente de la cobertura de la EPS o del sistema general, simplemente lo que necesitamos sin mayores tropiezos. Y ese es el reto que tiene el próximo gobierno dentro de un marco mucho más colectivo, pensando justamente en esos desenlaces que nos dejó la pandemia. El señor Jairon Sola Vázquez me pide que por favor le lea su pregunta porque no tiene micrófono, pero no la encuentro. No sé si le importaría volvernosla a enviar en el chat. Es que van pasando rápido, entonces a veces no alcanzo a tomarlas acá. Si le importa compartiéndola nuevamente, yo con mucho gusto la comparto en público y con el doctor Carlos Francisco. José García me dice... ¿quién controla a las prepagadas? Don José, no sé, usted comenta que tiene otras preguntas más. Si quiere abrir su micrófono y compartírnoslas, siempre bienvenido, que este espacio es para ustedes. A ver, José. Bájalo. Gracias. Es para un comentario sobre las prepagadas. Porque cuando se llega a los 65 años se está pagando 100 y la nueva tarifa ya es 100, 200, 220? Y ya la respuesta de ellos es, no, pues retírese o pásese a otra que sea un plan que no incluye hospitalización, que no incluye exámenes especiales, que no incluye tratamientos. Mejor dicho, lo reducen, lo mandan a uno que si no está de acuerdo con eso, pues que hay otras empresas. Gracias. La vigilancia de las EPS la ejerce, perdón, de las prepagadas, la ejerce lo mismo que para las EPS y todos los actores del sector, la Superintendencia Nacional de Salud. Obviamente, si su merced tiene alguna queja, podría dirigirse a ellos. Recordemos, José, que esto es un negocio y obviamente es una póliza. Y las aseguradoras, en este caso la póliza prepagada, pues busca esencialmente gestionar riesgos y sabemos que una persona mayor de 65 años, pues naturalmente va a tener más demanda, va a tener más, es decir, las prepagadas pues buscan compensar, digamos, sus egresos a partir de afiliación de personas jóvenes que se enfermen poco y que demanden poco. Como una persona mayor demanda más, pues obviamente le cobran más. Eso no, mejor dicho, se lo voy a decir claramente. En la prepagada uno puede, en la EPS uno puede, digamos, exigir cierto tipo de componentes equitativos. En la prepagada, pues es una póliza que uno compra esencialmente dentro de un contexto de capacidad económica, pero pues también entendamos, hay que entenderlo, no es que lo esté justificando, pero pues sin duda, en la medida en que se gaste más, pues la póliza sin duda la suben. Ahora, ¿qué tanto la suben? Eso vuelvo a decir que es una discusión que toca hacer un poco más amplia y por ende también con la Superintendencia Nacional de Salud cuando esto tenga
digamos, visos de desborde. Quiero saludar nuevamente a nuestros suscriptores, volverles a compartir que este espacio que compartimos último jueves de cada mes de 5:30 a 6:30 es un espacio diseñado para ustedes. Ustedes son súper bienvenidos, son los protagonistas de este espacio. Nosotros intentamos cada día ofrecerles siempre un contenido que les aporte valor, que les aporte respuestas o inquietudes o simplemente compartirlas pues en este grupo como comunidad de suscriptores del tiempo. Está Rosemary, que ella nos envió una pregunta con anterioridad, pero ahora está en la sala. No hemos formulado tu pregunta, Rosemary. Si quieres formularla, abre tu micrófono y directamente lánzala. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Y pues mira, la pregunta mía es referente al tema de las campañas de promoción y prevención, doctor Carlos. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de trabajar con el gremio cafetero cuando en su momento ellos administraban la EPS Café Salud. Y recuerdo muy bien que ellos realizaban campañas de promoción y prevención, por ejemplo, tamizajes, donde se prevenía el tema de hipertensión, diabetes, talla, peso, y pues cuando se controlan esas enfermedades a tiempo y se empiezan a administrar desde temprano, pues obviamente el gasto médico a futuro va a ser muy mínimo. Desafortunadamente, ya a partir del momento en que todas las EPS empezaron a tener descontrol con tema de recursos, el FOSIGANSO entonces dijo, no, ya ustedes, señores EPS, ya no van a administrar más recursos, y fue cuando le direccionaron la responsabilidad al ADRES, de que fuera el ADRES quien administrar los recursos de la salud de todos los colombianos. A partir de ese momento, doctor, ya no se volvieron a hacer las campañas de prevención como se hacían anteriormente. Y pues, por supuesto, hoy en día lo que es la diabetes, lo que es la hipertensión, la insuficiencia renal, son enfermedades que se pueden prevenir, ¿sí?, cuando se hace un diagnóstico o un tamizaje a tiempo. Y pues en las empresas donde teníamos la oportunidad de llevar esos controles, pues mucha gente que no sabía de esta enfermedad que la tenían, pues podían empezar a controlarla a tiempo. Entonces yo te planteaba qué posibilidad hay de que el ADRES pueda de alguna manera, en conjunto con las medicinas prepagadas y con las EPS, empezar a volver a retomar estas campañas de promoción y prevención, porque pues está disparado este gasto médico, doctor. Y precisamente por eso es que se suben los costos de las prepagadas, porque a la edad de 65 años el gasto médico es sumamente alto. El asunto Disculpa, no te escuchamos. decía que estamos completamente de acuerdo. Este sistema de salud que debería tener un equilibrio entre el tratamiento de la enfermedad y el mantenimiento del bienestar con componentes de prevención, sin duda se queda corto en esta última fase. Y eso es uno de los reclamos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Esto no es un componente de hacer un llamado desde el punto de vista genérico a las EPS, al prepago, quién sabe a quién más, porque eso está escrito. Necesariamente la salud como derecho fundamental debe de manera imperativa incluir la parte de la prevención y la promoción. El problema con eso es que también necesitamos hacer un cambio cultural. La gente no se siente bien atendida si no se le asiste en un hospital. Lo que hemos convertido esto es que la gente quiere ir al supra especialista, pero esencialmente nunca va a que le hagan el examen de la próstata porque pues definitivamente no. Hay gente, por ejemplo, muy bien capacitada para hacer atención primaria, que es una estrategia que está definida hace más o menos 40 años y el país no la ha implantado. Y por eso pues tenemos esos déficits que naturalmente nos permiten, esas asimetrías que nos permiten ver cómo nuestro sistema se volvió ineficiente y costoso justamente por lo que dices. Pero no es una cosa que esté condicionada esencialmente por buena voluntad, es que es una obligación. Y por eso, en este caso, absolutamente a todos los candidatos, bueno, los candidatos que quedan para optar a la presidencia de la República, pues se les pide que retomen eso dentro de un marco mucho más conceptual y esencialmente mucho más propositivo para la gente. Pero pues estoy completamente de acuerdo. Aquí promoción y prevención no se hace a pesar de que se paga por eso. Gracias, Quiero pedirles mil disculpas.
Mil disculpas porque nos hemos pasado de la hora que teníamos estipulada para esto, pero es que es un tema que podríamos continuar y continuar y continuar. Nos encantaría, doctor Carlos Francisco, tenerte en otra oportunidad compartiendo con los suscriptores. Quisiera, antes de despedirnos, dos cositas. Una, no sé si podemos responder una preguntita más que Dale. está, ¿sí? Bueno, entonces quiero invitar a Isabel Rincón, no, perdona, Marta Torres Palacios, a que abra su micrófono y nos formule la pregunta, que así iremos un poquito más rápido. ¿Estás ahí, Marta? Bueno, ella dice, paciente de 90 años con varias patologías y comorbilidades. Hay una tutela hace 4 años, tiene cuidador 12 horas lunes a viernes, más insumos como pañales, pañitos, cremas, etcétera. Se ha deteriorado más su movilidad. Se puede solicitar, se amplía el tiempo de cuidador de domingo a domingo. Hoy estoy afónica y no tengo voz, gracias. Ok. Pues obviamente, mire, el asunto es la racionalidad, ¿sí me entiende? O sea, nosotros sabemos que hay situaciones muy difíciles dentro del marco de las necesidades de los pacientes. Cada caso es independiente. Es decir, y es caso específico. Si la persona necesita eso, si no tiene quien la cuide, si sus condiciones de limitación son muy altas, sí, pero pues obviamente se puede pedir, pero eso tiene que ser, digamos, el resultado de una evaluación médica y de un condicionante, pues, de seguimiento lo suficientemente riguroso. Digo esto porque, pues hay personas que, voy a decirlo de alguna forma, que por abusar del sistema, sin duda, pues han terminado bloqueando esto, porque hay gente que no necesita a los cuidadores permanentemente porque tienen familia, porque no sé qué, porque si a cada enfermo crónico le ponemos un cuidador, pues obviamente no habría situado fiscal para pagar eso. Pero te respondo, sí, claro, si la necesidad es imperiosa, si hay los condicionantes definidos a partir de una evaluación rigurosa, médica, justificable, yo creo que se puede pedir, pero obviamente pues dentro de un marco de tutela como ya la tiene. Entonces, pero hay que tener también un componente de deberes frente al sistema de salud y de racionalidad. No es tu caso, pero lo digo para mucha gente que piensa que hay que dar de todo cuando sabemos de antemano que los recursos son limitados. Doctor Carlos Francisco, muchísimas gracias por esta charla, a nuestros suscriptores también. Estamos muy complacidos de tenerte con nosotros y también muy complacidos de este espacio, que es un espacio creado para los suscriptores. Les hemos compartido en el chat un formulario que es una encuesta que nos gustaría que se tomaran unos minuticos en rellenarla, porque esta encuesta nos sirve para saber qué temas quieren ustedes tratar en este y en los próximos cafés, que son los últimos jueves de cada mes. No sé, señor doctor Carlos Francisco, si quiera hacer una despedida especial para nuestros suscriptores. Sí, no es una despedida, sino como dicen, de que nos vamos a ver luego, porque creo que hay muchas cosas Por que supuesto. definitivamente nos toca aclarar, nos toca, digamos, sentarnos. Ojalá este café fuera presencial. En alguna oportunidad los hicimos y creo que son mucho más ricos porque podemos vernos la cara y esencialmente sentir que de una u otra forma estamos presentes en esto. No duden de ninguna manera, pues, contar con nosotros. Obviamente a través de nuestras páginas solucionamos problemas, ustedes conocen nuestros canales, pero sin duda estamos aquí para decir las cosas dentro de un marco de rigor y dentro de un marco de respeto por ustedes. Son ustedes los que nos motivan esencialmente a tener todos los días la mejor información, las mejores fuentes y por encima de todo la mejor condición desde el plano de la voluntad, digamos, por decir de alguna manera, del afecto también por cada uno de ustedes. Nos vale, digamos, este tipo de espacios muchísimo, nos cuesta muy poco, pero para nosotros es muy, muy valioso saber que sin duda para ustedes es útil. Así que cuenten con nosotros, les agradezco mucho. Yo soy el que tengo que agradecer por la presencia, por la confianza y por supuesto para quedar a disposición cuando ustedes lo consideren. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches para todos. Los esperamos el próximo jueves con otro café en el tiempo, y les voy a adelantar un poquito de qué va a ir. Pues vamos a ver cuáles son los retos que va a enfrentar el gobierno nuevo, el próximo presidente.
nada, Ahí pues dejamos que acaban de... nosotros, en eso de los retos, nosotros dejamos algunas cosas que fue interesante también, entonces, pues, mucho gusto también ahí los vamos a ayudar. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde, que acaban de tener una semana hermosa, que tengan siempre en su cabeza que la primera parte de la salud está en nuestra cabeza, en esa alegría con la que recibimos la vida y en esa forma en que agradecemos y compartimos con los demás. Les mando un gran abrazo, siempre bienvenidos, muchas gracias.